Te voy a contar algo que nunca pensé que confesaría. Porque cuando pasó, ni yo misma sabía si estaba viviendo una película mala o si simplemente estaba perdiendo la cabeza. Todo empezó una noche cualquiera, pero no terminó como una noche cualquiera. Era sábado, 8:30 de la tarde. Rubén, mi marido, estaba en la cocina preparando su famoso arroz al horno. Yo estaba en el comedor, acabando de poner la mesa, mientras nuestra hija Claudia dibujaba en silencio con sus lápices de colores. Esa noche venían mis suegros a cenar. Todo muy normal, muy de familia española de clase media, muy que bien nos va. Entonces sonó el timbre. Rubén se limpió las manos con el trapo de cocina y fue a abrir. Lo escuché decir sí, y luego un silencio muy largo. Un silencio tan largo que levanté la vista desde los cubiertos, extrañada. Cuando fui a ver qué pasaba, lo encontré en la puerta, inmóvil, con la cara blanca. En el umbral había una chica joven, de no más de 20 años, con el pelo castaño claro recogido en una coleta, camiseta básica, vaqueros y una mochila pequeña colgada al hombro. Llevaba una expresión tensa, como de quien ha ensayado 1000 veces lo que va a decir pero aún así no está segura de cómo va a salir. ¿Rubén Herrera?, preguntó ella, mirándolo fijamente. Él asintió, sin decir nada. Soy tu hija. Te juro por Claudia que pensé que era una broma de cámara oculta. Me reí. Literalmente me reí. Hasta que vi la cara de Rubén. ¿No dijo qué dices? No dijo eso es absurdo. No dijo te confundes de persona. Lo que dijo fue. Joder, no ahora. Así, tal cual. No ahora. Como si supiera perfectamente quién era. Como si llevase años esperando que eso pasara, pero justo no esa noche. Le cerró la puerta en la cara. Rubén, ¿qué coño ha sido eso? No es lo que parece, me dijo, evitando mirarme. ¿Tienes una hija? Silencio. Claudia apareció en ese momento y preguntó qué pasaba. Rubén se agachó a su altura y le dijo que fuera al salón a seguir dibujando, que ahora íbamos. Yo, mientras tanto, sentía que se me subía la sangre a la cara. Él no decía nada. Yo solo repetía. ¿Es verdad? Laura, por favor, luego te lo explico. No delante de Claudia, ni de mis padres. Vamos a cenar, y luego hablamos, ¿vale? No. No valía. Pero aún así, cenamos. Cenamos como si nada. Como si no acabara de presentarse una hija secreta en la puerta. Mis suegros no sospecharon nada. Claudia tampoco. Yo masticaba sin saborear, sin decir palabra. Y Rubén hablaba de política, del tiempo, del trabajo. Con una tranquilidad que me revolvía el estómago. Cuando por fin se fueron, subí las escaleras como un cohete y lo esperé en nuestra habitación. Cerré la puerta detrás de él y lo encaré. Ahora habla. Y habló. Me contó que fue cuando tenía 22 años, en un viaje con amigos a Salou. Que conoció a una chica, que fue una noche, y que nunca volvió a verla. Que se enteró de que estaba embarazada por un mensaje meses después, y que él pensó que era mentira. Que nunca más supo de ella, hasta hace 2 años, cuando la chica, la madre, murió. Y entonces la hija lo contactó. Le escribió por redes sociales. Y él, respondió. Empezaron a hablar. ¿Y nunca pensaste en decírmelo? Pregunté, con una calma que me asustó. No. Porque sabía que te iba a doler. ¿Y qué? ¿Llevas 2 años hablando con ella a escondidas? A veces. ¿Y la has visto? Sí. ¿Cuántas veces? No lo sé, unas cuantas. ¿Ha venido a casa? Nunca cuando estabas. Eso.
Eso fue lo que me rompió. Que no solo me lo ocultara. Que la trajera aquí. Que Claudia pudiera haberla visto. Que él la metiera en nuestro espacio, como si no tuviera importancia. Me encerré en el baño. Me senté en el suelo. No lloré. No aún. Esa noche, Rubén durmió en el sofá. Y yo empecé a pensar que tal vez no era la única con secretos. La mañana siguiente fue incómoda desde el primer segundo. Rubén no subió a dormir, pero igual se levantó temprano y empezó a hacer café como si no hubiera pasado nada, como si el terremoto de la noche anterior no hubiera dejado grietas en todas las paredes de esta casa. Yo bajé en pijama, me serví una taza en silencio y me senté frente a él. Claudia dormía, y solo se oían los ruidos de la cafetera, el tic-tac del reloj de la cocina, y nuestras respiraciones. Rubén no dijo nada, solo me miró de reojo como esperando a que yo dijera algo, pero yo ya no iba a hacer el trabajo emocional que siempre me tocaba a mí. Si quería hablar, que hablara él. No lo hizo. Me fui a duchar, me vestí y llevé a Claudia al colegio. Cuando volví, Rubén ya no estaba. Había dejado una nota escrita en un posavasos que decía: «Hoy no voy a casa a comer. Lo siento». Yo arrugué el papel y lo tiré al cubo de la basura sin pensarlo. Durante toda la mañana me quedé sentada en el sofá sin hacer nada, sin saber muy bien cómo continuar con mi vida después de lo que había pasado. No porque me doliera lo de su hija, porque a esas alturas el dolor ya no era lo que me preocupaba. Era otra cosa. Era culpa. Porque Rubén no sabía que yo también tenía secretos. Secretos más recientes. Secretos más graves. Secretos con nombre y apellido. Y que esos secretos ya no eran solo palabras o mensajes. Había cuerpo. Había sudor. Había piel. Todo había empezado 2 meses antes. Yo llevaba tiempo sintiéndome invisible. Rubén estaba metido en sus cosas, en su estudio, en sus proyectos, en sus reuniones eternas, en sus silencios constantes. Empezó a tratarme como a una compañera de piso eficiente. No me preguntaba cómo estaba, no me tocaba, no me miraba. Yo me cansé de intentar. De sugerir una salida al cine, una cena, un fin de semana solos. Siempre había una excusa. Claudia. El dinero. El trabajo. El cansancio. Y me empecé a sentir sola. Como una piedra en mitad del salón. Como un mueble. Y eso no es una metáfora, es lo que sentía. Que era parte del decorado. Una tarde fui a la farmacia a recoger unas cosas para mi madre, y ahí lo vi otra vez. Marcos. El chico que trabajaba en la óptica de al lado. No era ningún crío, tendría 35, pero tenía ese aire despreocupado que me gustaba. Ya me había mirado más de una vez. Ese día me saludó con una sonrisa y me preguntó si me acordaba de él. Le dije que claro, que había ido con Claudia a hacerse unas gafas hace un año. Me dijo que sí, que se acordaba. Que había pensado en mí más de una vez desde entonces. Yo me reí. No por coquetería, sino por pura sorpresa. No me acordaba de la última vez que alguien me había dicho algo así. A partir de ahí, empecé a pasar más seguido por su óptica. A veces con una excusa tonta, a veces sin ninguna. Y siempre estaba él, con esa mirada descarada pero sin pasarse, con ese tono que te hacía sentir que todavía estabas viva. Me preguntaba cosas que Rubén ya no me preguntaba. Me decía que me veía bien. Que me gustaba cómo me vestía. Que mi voz le parecía bonita. Tonterías, sí, pero necesarias. Pequeñas dosis de algo que ya no recibía en casa. Una tarde, después de acompañarme al coche con unas lentillas que no necesitaba, me preguntó si me apetecía tomar algo.
No le respondí de inmediato. Dudé. Pero al final dije que sí. Y una semana después, estaba en su piso. No voy a inventarme justificaciones. Sabía lo que hacía. No me drogaron, no me emborracharon, no me presionaron. Fui porque quise. Porque lo necesitaba. Porque me harté de esperar que Rubén despertara. Y porque me sentía bien cuando Marcos me tocaba. Me hacía reír, me escuchaba, me deseaba. Y eso fue todo lo que me bastó para cruzar la línea. Desde entonces, nos veíamos 1 o 2 veces por semana. Siempre entre semana, por las tardes, cuando Claudia estaba en clase y Rubén trabajando. Nunca durábamos más de 2 horas. Era sexo, sí, pero también eran conversaciones, risas, complicidad. No éramos pareja, no lo pretendíamos, pero me daba algo que no tenía en casa. Nunca pensé en dejar a Rubén por él, ni él me lo pidió. Era una burbuja. Un espacio donde no era madre, ni esposa, ni ama de casa. Solo una mujer. Y ahora, con lo que había pasado con la hija secreta de Rubén, algo se me movió por dentro. No era venganza, porque lo mío había empezado antes de saber lo suyo. No era revancha. Era otra cosa. Era el miedo de que él lo descubriera, de que todo saliera a la luz. Y también era el fastidio de ver que él podía esconder algo así durante años, sin que se le moviera un pelo, mientras yo me sentía sucia por llevar 2 meses haciendo algo parecido. Esa tarde, cuando Rubén volvió del trabajo, no cruzamos más de 3 frases. Cenamos los 3 juntos, y luego él se encerró en su estudio. Claudia se fue a dormir, y yo me quedé sola en el salón viendo cualquier mierda en la tele. A eso de las 11, noté que Rubén salía del estudio y se iba a la cocina. Luego volvió con una cerveza en la mano y se quedó parado en el marco de la puerta, mirándome. ¿Puedo sentarme? Asentí, sin dejar de mirar la pantalla. Se sentó en el otro extremo del sofá. Estuvimos un rato sin hablar. Luego lo soltó. La chica se llama Irene. Tiene 19. Viene de Castellón. Su madre murió de cáncer. Me escribió hace 2 años. Me costó meses responderle. Cuando la conocí, supe que era verdad. Es idéntica a mí cuando tenía su edad. No le dije nada porque pensé que nunca llegaría a venir. Que se cansaría. Que me olvidaría. Pero no. Yo no dije nada. No quería decir nada. Porque todo lo que él contaba, aunque doliera, era honesto. Y lo mío no. Él siguió. Nunca me acosté con su madre después de conocerte. Fue una historia de antes. Me enteré del embarazo meses después. Pensé que era mentira. Me equivoqué. Lo miré. Y ahí estuvo el primer momento en mucho tiempo donde sentí que podía contarle la verdad. Pero no lo hice. Porque algo en su mirada me hizo pensar que si se enteraba, no lo manejaría como yo. Que me lo devolvería multiplicado por 10. Que esto apenas empezaba. Y entonces me di cuenta de algo más importante aún, tenía que prepararme. Porque Rubén no era de los que perdonan. Y yo sabía que, tarde o temprano, lo mío iba a salir a la luz. Solo era cuestión de tiempo. Rubén descubrió la verdad un miércoles por la tarde, a mediados de noviembre. No fue por un descuido mío ni por un mensaje en el móvil, sino por algo más simple y directo. Claudia se había quedado en casa de una amiga después del colegio, y yo tenía la tarde libre. Había quedado con Marcos en su piso, pero a última hora me escribió que no podía porque su jefe lo había llamado para una reunión urgente. Así que, con el día libre, decidí hacer algo que nunca hacía, pasarme por el estudio de Rubén para comer con él. Quería demostrarle que aún podía tener un gesto normal, que aún quedaba algo de nosotros aunque fuera pura inercia.
Cuando llegué, no había nadie en recepción, pero la puerta del estudio estaba entreabierta. Entré sin avisar, crucé el pasillo y escuché voces en la sala del fondo. Reconocí la de Rubén, y otra masculina que no identifiqué al principio. Me acerqué y escuché mi nombre. Me quedé paralizada. El otro tipo, uno de sus socios, le decía que había visto a la mujer de Rubén por el centro con el de la óptica de la esquina, que habían entrado juntos a un edificio y no habían salido hasta más de una hora después. Rubén no contestó nada. Solo escuchó. Luego dijo algo que me heló: no necesito que me lo confirmes. Ya lo sabía. En ese momento sentí un nudo en el estómago. No sabía si entrar o marcharme, pero me quedé quieta. Rubén siguió hablando. Le dijo a su socio que hacía semanas que sospechaba, que había notado que yo estaba más pendiente del móvil, que había hecho cosas que no cuadraban con mi rutina, que incluso una vez había revisado el registro del coche y no coincidía con mis historias de las tardes. Dijo que no necesitaba pruebas porque yo no era buena mintiendo. Que ya me conocía demasiado. Y remató diciendo que lo iba a manejar a su manera. Ahí fue cuando supe que estaba perdido todo intento de calma. Me fui sin hacer ruido, conduje de vuelta a casa y no recuerdo ni cómo llegué. Pasé toda la tarde sentada en el sofá mirando la ventana, esperando a que llegara, sin saber si venía a gritar, a golpear la mesa o a hacer las maletas. Llegó a las 8, tranquilo, sin mostrar nada. Se quitó los zapatos, dejó las llaves en el cuenco de la entrada y me saludó con un hola tan normal que me pareció falso. Cenamos los tres como siempre. Claudia habló de su día en el colegio, Rubén fingió escucharla y yo fingí ser madre y esposa. Todo era una farsa tan perfecta que me dolía la garganta de tragar saliva. Cuando Claudia se durmió, Rubén me llamó al salón. Se sentó frente a mí, se apoyó los codos en las rodillas y me miró fijo, sin pestañear. ¿Quién es?, preguntó con voz baja. No dije nada. Él esperó un par de segundos, luego repitió la pregunta, esta vez más firme. ¿Quién es, Laura? Podría haber dicho que no sabía de qué hablaba, que estaba loco, que todo era un malentendido, pero la manera en que me miraba me dejó claro que eso no serviría. Respiré hondo y dije. Se llama Marcos. Trabaja en una óptica. Rubén asintió lentamente, sin apartar la mirada. ¿Desde cuándo? 2 meses. ¿Te acuestas con él? Sí. El silencio después fue largo. No gritó, no rompió nada, no me insultó. Solo se levantó, fue a la cocina, sacó una cerveza, volvió al salón y la abrió. Dijo que no entendía cómo había llegado a esto, que no había señales de que algo estuviera tan roto. Yo no contesté porque no sabía qué decir. No había una justificación que sonara decente. Le dije que me sentía sola, que llevaba años sintiendo que vivía con un desconocido, que ya no hablábamos, que no me tocaba, que ni siquiera me miraba. Me escuchó sin interrumpirme, y cuando terminé, dijo. Eso te da derecho a follarte a otro. Me dolió que lo dijera así, pero era cierto. No tenía defensa. Él se levantó y se fue al estudio. Yo pensé que iba a dormir allí otra vez, pero a medianoche volvió, se tumbó en la cama y me dio la espalda. No durmió. Lo sabía porque su respiración no cambió en toda la noche. Los días siguientes fueron raros. No me trataba mal, pero tampoco me hablaba más de lo necesario. Parecía que estaba esperando algo, como si necesitara ordenar sus ideas antes de actuar. Yo no sabía si quería pedir perdón o desaparecer. En algún momento, creí que tal vez había decidido dejarlo pasar. Pero el viernes me demostró que no. Llegué a casa después de dejar a Claudia en el colegio, y vi algo raro. La mesa del comedor estaba vacía, sin nada encima. Ni las carpetas de Rubén, ni el jarrón, ni las llaves.
Todo estaba guardado, como si esperara una visita. En el sofá había 2 sobres grandes. En uno, mi nombre. En el otro, el de Marcos Álvarez. Abrí el mío. Dentro había una copia de las escrituras del piso, un extracto bancario y una nota corta. He transferido el 40% de los ahorros a tu cuenta. No te quedarás sin nada. Pero no te quedarás conmigo. No había insultos ni reproches. Solo eso. El corazón me latía tan rápido que me costaba respirar. Llamé a Rubén, pero no contestó. Le mandé un mensaje, nada. A los 10 minutos me escribió, abre el buzón. Bajé corriendo. Dentro había una carpeta de plástico. Dentro de la carpeta, un pendrive y una hoja con una dirección escrita a mano, la óptica. Lo conecté al ordenador. Había fotos. De mí y Marcos. En su piso. En mi coche. En el aparcamiento. No eran robadas desde lejos. Eran fotos nítidas, de cámara profesional, hechas con intención. Él me había estado siguiendo. Me quedé sin palabras. No sabía qué era peor, si haberlo hecho o saber que me había vigilado. Le escribí otra vez. ¿Qué has hecho, Rubén? Su respuesta llegó en 2 minutos. He hecho lo que tenía que hacer. No te preocupes, no vas a ir a la cárcel. Pero alguien más merece saber quién eres de verdad. Salí de casa sin pensar. Fui directa a la óptica. Marcos estaba atendiendo a una mujer mayor, y cuando me vio, entendió enseguida que algo iba mal. Esperó a que la clienta saliera y me llevó al almacén. ¿Qué pasa?, preguntó. Rubén lo sabe. Tiene fotos. Te ha mandado algo. Marcos sacó su móvil, revisó sus mensajes y se le cambió la cara. Me enseñó la pantalla. Tenía un correo sin asunto con todas las fotos adjuntas y un mensaje que decía, de marido a amante. Cuida de ella, ya no es mi problema. Marcos se pasó la mano por la cara y me miró sin saber qué decir. ¿Qué piensas hacer?, le pregunté. Nada. No pienso meterme más en esto. ¿Qué? Laura, esto no era un plan de vida. Era una aventura. No quiero líos con tu marido. Eso me desarmó. Lo miré esperando alguna palabra de consuelo, pero no llegó. Me dijo que lo mejor era dejar pasar unos días, que no me escribiera ni lo buscara, que se calmaría todo. Me fui sin mirarlo otra vez. Esa noche Rubén no volvió a casa. Claudia preguntó por él y le dije que estaba trabajando. A medianoche, me escribió un mensaje corto, no te preocupes por el dinero. Mañana paso por mis cosas. No dormí. Me quedé en el sofá toda la noche mirando la puerta, esperando o temiendo que entrara. A las 8 de la mañana llegó. Vestido con calma, sin maletas, sin expresión. Me pidió que despertara a Claudia, que quería despedirse. Ella bajó medio dormida, se sentó en su regazo y él le dijo que se iría a vivir a otro sitio por un tiempo, pero que la vería todos los fines de semana. Ella no entendió mucho, solo le abrazó. Yo no pude decir nada. Cuando se fue, cerró la puerta despacio, sin mirar atrás. Me quedé en el pasillo con la sensación de que algo más grande iba a venir. No gritó, no me insultó, no me golpeó. Pero lo conozco. Rubén no se queda quieto cuando le tocan el orgullo. Su silencio no era paz. Era espera. Era el tipo de calma que viene antes de que alguien devuelva el golpe. Y en el fondo lo sabía, su venganza aún no había empezado. Durante la primera semana después de que Rubén se fue, todo fue silencio. Ni llamadas, ni mensajes, ni noticias suyas a través de nadie. Claudia preguntaba por él todos los días,
y yo respondía con frases improvisadas, diciendo que estaba trabajando en un proyecto fuera de la ciudad. No podía decirle la verdad porque no sabía cuál era exactamente. Rubén no solo se había marchado, había borrado cualquier rastro de sí mismo en la casa. Su ropa, sus cuadernos, hasta sus herramientas habían desaparecido. En los armarios quedaban huecos perfectamente ordenados, como si nunca hubiera vivido allí. Yo intentaba seguir una rutina normal, pero sentía que el suelo era inestable. Aún así, el miedo más fuerte no era perderlo, sino lo que podía estar haciendo mientras guardaba silencio. Rubén nunca fue impulsivo, pero cuando decidía algo lo ejecutaba con precisión. Su calma era el preludio de algo planificado, y yo lo sabía. El primer golpe llegó de una forma tan discreta que tardé un día entero en entenderlo. Un martes por la mañana, al pagar en el supermercado, la tarjeta fue rechazada. Pensé que sería un error del banco, así que llamé desde el coche. La empleada me confirmó que la cuenta seguía activa, pero que había una restricción de movimientos porque estaba siendo auditada por actividad inusual. No entendí nada. Intenté con otra tarjeta y pasó lo mismo. Llamé a mi abogado de confianza, el mismo que había gestionado la hipoteca, y me explicó que Rubén había solicitado una revisión judicial del régimen económico, alegando separación de bienes retroactiva por riesgo financiero debido a conductas imprudentes de la cónyuge. En resumen, había bloqueado temporalmente todas nuestras cuentas conjuntas hasta que se determinara qué parte del dinero me correspondía. Me quedé en silencio durante toda la llamada. No gritó, no discutió, no me insultó, pero me dejó sin acceso al dinero. Era su manera de empezar el ajuste de cuentas. Al día siguiente recibí un correo certificado. Era una citación del juzgado para asistir a una audiencia sobre la custodia de Claudia. Rubén había solicitado una custodia compartida con régimen de alternancia semanal. No pedía nada exagerado, lo que lo hacía más efectivo. Parecía razonable, pero debajo del texto legal estaba su firma y una frase escrita a mano: no voy a pelear, solo a poner las cosas en su lugar. Aquello me destrozó más que cualquier insulto. Quería castigarme sin parecer cruel, quitarme todo lo que podía pero con una apariencia impecable de civismo. Los días siguientes me moví como un fantasma. Intenté buscar apoyo en mis padres, pero no les conté la verdad. Les dije que estábamos pasando una crisis y que Rubén necesitaba tiempo. Mi madre, que nunca confió demasiado en él, me dijo que no me preocupara, que volvería. Yo asentí sin decir nada, sabiendo que no tenía idea de lo que realmente estaba ocurriendo. Cuando volví a casa esa tarde, vi algo en el buzón, un sobre sin remitente con una memoria USB dentro. La conecté al ordenador con la respiración contenida. Eran videos. De mí y de Marcos, grabados desde diferentes ángulos. En uno se veía el portal de su edificio, en otro mi coche aparcado frente a la óptica, y en uno más, claramente grabado desde una ventana, se nos veía en su salón. No eran imágenes robadas de casualidad, sino grabaciones hechas con tiempo y planificación. Al final del último archivo había un documento de texto con una sola línea: tranquila, esto aún no ha salido de mi ordenador. Llamé a Rubén inmediatamente, pero no respondió. Le escribí varios mensajes pidiéndole que hablara conmigo, que borrara todo, que no hiciera una locura. A la noche, me respondió con un audio breve y frío: no he hecho nada que tú no hayas hecho antes. Yo también estoy con alguien. No supe si era una provocación o la verdad. La idea de que Rubén estuviera con otra mujer no me dolía por celos, sino porque entendí lo que pretendía: equilibrar el daño. Que yo sintiera lo mismo. Que el castigo fuera simétrico. A las 2 semanas, la situación se agravó. Recibí una llamada del colegio de Claudia. La directora me pidió que acudiera lo antes posible. Cuando llegué, estaba Rubén sentado en la sala de reuniones con gesto tranquilo.
Me saludó con un hola y siguió mirando al frente. La directora explicó que había recibido un correo anónimo con un enlace a las fotos del pendrive. No mostraban nada explícito, pero insinuaban demasiado. El correo estaba redactado en tono moralista, afirmando que una madre con conducta inapropiada no debía representar al colegio en las actividades de padres. Me quedé paralizada. Rubén dijo que había venido a apoyar a Claudia y que desconocía el origen del correo, lo cual era mentira, pero nadie podía probarlo. La directora, incómoda, nos pidió discreción y prometió no darle más importancia. Yo asentí con una sonrisa forzada mientras sentía el suelo desaparecer. Esa noche, cuando llegué a casa, encontré una caja sobre la mesa del comedor. No tenía remitente, pero dentro había varios sobres con fotografías impresas. En algunas estaba con Marcos, en otras se nos veía de espaldas caminando de la mano. Había una carta, escrita por Rubén: estas copias no están en la red. Todavía. Debajo, una segunda hoja con una lista, nombres de mis padres, de mi jefe, del abogado, de la asociación de padres del colegio. Era una advertencia. Podía destruir mi reputación en cuestión de horas si quería. No había amenaza directa, solo la certeza de que tenía el control. Intenté llamarlo de nuevo, sin éxito. Le escribí que parara, que no podía hacerme eso delante de Claudia. Me respondió con un mensaje breve: tú empezaste. Yo solo terminé lo que dejaste abierto. Esa frase me dejó sin aire. No porque fuera agresiva, sino porque mostraba que lo disfrutaba. No buscaba reconciliarse ni entender, buscaba marcar un territorio moral. Quería demostrar que él era el que tenía la última palabra. 2 días después, Marcos me llamó alterado. Rubén había ido a la óptica durante mi horario de trabajo, delante de los clientes. No le gritó, no lo tocó, no armó escándalo. Le entregó un sobre con una copia del contrato de alquiler de su piso, una foto nuestra y una nota: disfruta lo que queda de tu negocio. Marcos me dijo que se sentía amenazado, que si Rubén lo denunciaba por acoso o lo implicaba en un conflicto legal, su jefe podría despedirlo. Me pidió que resolviera la situación cuanto antes, que no quería problemas. Me di cuenta de que también estaba arruinando su vida, no solo la mía. Intenté convencerlo de que no se marchara, pero me respondió que era mejor cortar contacto por completo. Esa noche llamé a Rubén. Esta vez sí contestó. Me dijo que no pensaba divulgar nada, que solo necesitaba asegurar que no habría más mentiras. Le pedí que borrara todo, que me dejara en paz. Dijo que lo haría, pero que quería hablar cara a cara. Acepté. Nos vimos en un bar discreto cerca del río, un lugar donde solíamos ir hace años. Llegó puntual, con su habitual serenidad. Me dijo que había entregado a su abogado los documentos para el divorcio, y que me dejaba la vivienda familiar por Claudia. Lo dijo sin emoción, como si hablara de un trámite. Le pedí que no siguiera con el acoso, que me dejara reconstruir algo de mi vida. Me miró sin pestañear y dijo: no te estoy acosando. Solo estoy haciendo visible lo que ya existía. Le pregunté si aún me odiaba. Respondió que no, que ya no sentía odio, que eso había durado poco. Que lo que sentía ahora era indiferencia, pero que necesitaba que yo sintiera una parte mínima de la vergüenza que él había sentido. Luego se levantó, pagó las bebidas y se fue sin despedirse. Pasaron 3 días y pensé que tal vez se había calmado. Pero el sábado por la mañana, al abrir el buzón, había un sobre para mi madre con mi nombre escrito en la esquina. No lo abrí. Lo rompí y lo tiré antes de llegar al coche. No quería saber qué había dentro. Me pasé todo el fin de semana esperando que ella me llamara, pero no lo hizo. Quizá Rubén había cambiado de opinión, o quizá solo estaba disfrutando de hacerme esperar. A partir de ese momento, ya no tuve dudas de que no iba a detenerse.
Cada día que pasaba, encontraba un nuevo detalle suyo, un rastro de control. Un recibo cambiado, un correo reenviado, una llamada desde un número desconocido. No era violencia física, pero era algo más cruel, una venganza sin ruido, construida con precisión, donde cada gesto estaba calculado para recordarme lo que había hecho. Y lo peor era que lo entendía. No podía decir que no me lo merecía. Una tarde cualquiera, 2 semanas después del último encuentro con Rubén, recibí su mensaje más inesperado. Era corto, directo y no parecía una amenaza. Tenemos que hablar. Sin reproches. Sin juegos. Me pidió que nos viéramos en un parque cercano, donde solíamos llevar a Claudia cuando era pequeña. La hora que propuso me pareció extraña, justo después del colegio, en ese tramo del día en que todo está lleno de ruido, niños corriendo y padres mirando el reloj. Acepté sin discutir. Supuse que si quería hacerlo en un lugar así era porque no pretendía pelear. Llegué 5 minutos antes, como siempre hacía cuando aún creía que el respeto entre nosotros era algo automático. Rubén ya estaba sentado en un banco, con una bolsa de papel a su lado, vestido como siempre, camisa remangada, vaqueros oscuros, la cara seria pero no tensa. Cuando me senté, no me saludó con un beso ni con la mirada, solo señaló la bolsa. Ahí tienes los papeles definitivos. Divorcio de mutuo acuerdo. Me he asegurado de que no pierdas nada económico. Pero hay algo más. Me limité a asentir. Ya no intentaba discutirle nada. Rubén respiró hondo, como si lo que venía a continuación le exigiera más que todo lo anterior. He hablado con Claudia. Esa frase fue como un golpe seco. Lo miré directamente, esta vez sí, con la boca entreabierta y las manos heladas. ¿Qué le has dicho? La verdad, adaptada a su edad. Le conté que tú y yo tuvimos muchos problemas, que no nos hicimos daño físico, pero que la confianza se rompió y que eso a veces no se puede arreglar. Le dije que ella no tenía la culpa de nada y que íbamos a vivir en casas distintas, pero que ninguno de los dos la quiere menos por eso. ¿Y lo aceptó? Lloró. Mucho. Me preguntó si tú también la ibas a querer menos ahora que no estaríamos juntos. Le dije que nunca, que eso no cambia. Me abrazó, me pidió que no me enfadara contigo y me dijo que solo quiere que dejemos de discutir. Me mordí el labio con fuerza. Me dolía la cara de Claudia imaginando todo eso, su voz temblorosa preguntando si la queríamos igual, sus manos agarradas al peluche que aún llevaba cada noche a la cama. Gracias por no hacerle daño. No lo hago por ti. Volvimos a quedarnos en silencio. La bolsa seguía entre nosotros, como un objeto frío que simbolizaba el cierre final de todo. Rubén se pasó las manos por la cara y entonces cambió el tono. Te voy a hacer una pregunta, y quiero que seas honesta. Dime. ¿Volverías con él si pudieras? Lo pensé. No fingí ni me ofendí. Me lo pregunté a mí misma y, para mi sorpresa, no tuve que pensar mucho. No. Ya no. ¿Lo sigues viendo? No. Terminó hace semanas. Se asustó. No quiso seguir. ¿Te enamoraste de él? No. Solo fue alguien que me hizo sentir visible otra vez. Eso fue todo. Rubén no se inmutó. Tomó un pequeño cuaderno de su mochila y me lo tendió. Era uno de los suyos, de los que usaba para anotar ideas, cálculos, listas. Lo abrí. Había fechas, horarios, frases sueltas, nombres de calles, registros. Todo lo que había recolectado durante semanas. Todo lo que sabía de mí, de Marcos, de nuestros encuentros. Era un archivo detallado, personal, frío. Me lo ofrecía como prueba final de que sabía todo, de que no quedaba nada oculto. ¿Para qué me das esto?
porque no voy a usarlo. Podría. Pero no lo haré. No porque me dé pena, sino porque ya no me interesa. Te hice daño, sí. Y tú me lo hiciste a mí. Pero esto no puede seguir. No quiero ser ese tipo de persona. Entonces ya está. Casi. Quiero que hablemos con Claudia los tres. Que le contemos juntos cómo va a ser a partir de ahora. No quiero que crezca con la idea de que uno de los dos fue el malo. Aunque lo sepa, aunque lo sospeche, quiero que nos vea unidos en eso. Que no tenga miedo de pasar de una casa a otra, que sepa que no va a perder nada por nuestra culpa. Acepté sin dudar. Me pareció lo más justo. Esa noche quedamos en hablar con ella. Hicimos una cena simple, algo que a ella le gustaba, y después de los postres nos sentamos en el sofá los tres. Rubén habló primero. Le explicó todo con claridad, sin rodeos pero sin dramatismos. Yo completé lo necesario, reforzando la idea de que ella seguiría teniendo todo igual, solo que en dos espacios diferentes. Claudia nos miraba como si quisiera entender algo más profundo, como si supiera que había más debajo, pero no lo preguntó. Solo dijo que no quería que peleáramos. Y Rubén le prometió que no volveríamos a hacerlo. Después, cuando ella subió a su habitación, Rubén y yo nos quedamos sentados unos minutos más. ¿Te arrepientes? Le pregunté, sin mucha esperanza. ¿De qué? De no haber hablado antes. De habernos dejado morir así. Rubén pensó unos segundos. No lo sé. Supongo que sí. Pero ya no cambia nada. Yo sí me arrepiento. No sirve de mucho ahora. Lo sé. Se levantó, recogió su cuaderno, me dio un gesto con la cabeza y se fue. Lo vi cruzar la calle desde la ventana, meterse en su coche y arrancar sin mirar atrás. Esa fue la última vez que lo vi entrar en esta casa como alguien que formaba parte de ella. Durante los días siguientes, nos organizamos para cumplir el acuerdo, semanas alternas, tiempos de entrega en el colegio, comunicación exclusivamente por temas relacionados con Claudia. El trato era correcto, funcional, pero sin calor. Y yo, en medio de todo eso, empecé a aceptar que la vida que tenía ya no existía. Que el matrimonio no se había roto por una sola cosa, sino por muchas pequeñas decisiones, muchos silencios acumulados, muchas palabras no dichas en el momento justo. El último domingo de su semana con Claudia, Rubén me mandó una foto, ella en bici, sonriendo. Solo puso, todo bien. Yo respondí con un emoji de corazón. Nada más. Y entendí que esa sería nuestra relación de ahora en adelante. Frases medidas, afecto controlado, emociones filtradas. Todo reducido a lo mínimo para no volver a romper nada. No por mí. Por ella. Me di cuenta de que la historia no tendría una reconciliación ni un cierre perfecto. Solo una rutina nueva con más límites, menos gestos espontáneos, más distancia. Pero también, de alguna forma, más sinceridad. Porque ahora ya no mentíamos. Y eso, aunque no lo redimiera todo, era mejor que seguir fingiendo. Cuando me fui a dormir esa noche, miré el cuaderno que Rubén me había devuelto. No lo había tirado. Estaba en el cajón de la mesita, intacto. Pensé en abrirlo otra vez, releer cada registro, cada hora, cada dato. Pero no lo hice. Lo dejé ahí, sin tocar, como una prueba de todo lo que pasó y todo lo que no supimos manejar. Y supe que eso era lo más parecido a un final que íbamos a tener. Uno real. Uno posible. No el que soñamos, pero al menos uno donde nadie más saliera dañado. Pasaron 3 semanas desde la última conversación seria con Rubén. Durante ese tiempo nos limitamos a cumplir con el intercambio de Claudia sin errores, sin excusas y sin preguntas.
En apariencia todo funcionaba con una precisión casi mecánica, pero detrás de cada mensaje breve y de cada llamada técnica había una tensión constante que no terminaba de desaparecer. Yo intentaba mantenerme ocupada para no pensar demasiado, pero cada noche volvía al mismo punto, a preguntarme en qué momento exacto mi vida se había ido al carajo. No lo decía en voz alta, no lo admitía delante de nadie, pero me sentía rota por dentro y lo peor era que ya no podía culpar solo a Rubén. El papel de víctima me lo había quitado yo misma y ahora, desde ese nuevo lugar, solo quedaba asumir lo que quedaba de mí después de todo. Una tarde, mientras revisaba algunos papeles en casa, encontré una libreta vieja que usaba para escribir cosas sueltas, reflexiones que antes ni mostraba. Me puse a hojearla sin intención de encontrar nada en particular y me encontré con una página escrita justo el año anterior, en la que había anotado cómo me sentía al lado de Rubén. Frases sueltas, sin estructura, pero todas apuntaban a lo mismo, la sensación de ser irrelevante, de no estar ahí realmente, de vivir al lado de alguien que no me veía. Volver a leer esas líneas me hizo llorar, pero no por tristeza, sino por vergüenza. Porque en ese momento pensaba que estaba justificando todo lo que vendría después, cuando en realidad lo único que hacía era evitar enfrentar lo que teníamos. Había deseado ser escuchada, pero nunca fui capaz de hablar en serio. Esperé que Rubén adivinara todo sin decirle nada. Y cuando no lo hizo, busqué fuera algo que no sabía ni pedir dentro. A los pocos días, Rubén me propuso vernos para hablar sin Claudia delante. Me citó en un lugar nuevo, una cafetería alejada del barrio, neutral. Llegó puntual como siempre, pidió un café solo y esperó a que yo hablara. Lo vi más tranquilo, menos tenso. Su forma de sentarse, de mirar, de hablar, todo era distinto. Parecía haber cerrado definitivamente esa etapa y solo quedaba limpiar lo que aún estaba en medio. Te cité porque quería terminar esto con claridad, me dijo. Ya firmamos todo, ya acordamos lo de Claudia. No tengo nada pendiente contigo. Solo quería asegurarme de que tú también entiendes lo que viene ahora. Sí, lo entiendo. Bien. Hizo una pausa larga, bebió un sorbo de café y luego dejó la taza a un lado. Voy a vender mi parte del estudio. Me han hecho una oferta buena y no tengo ganas de seguir atado a nada que me recuerde a los últimos años. Me mudaré a Alicante, he encontrado algo allá. Cerca del mar, pero en una zona tranquila. Claudia podrá venir algunos fines de semana, vacaciones. ¿Y el colegio? Durante el curso seguirá aquí contigo. No pienso quitarle estabilidad, no quiero eso. Solo te lo digo para que sepas que a partir del próximo mes, los fines de semana compartidos serán con viajes. Me quedé callada unos segundos. No por la decisión en sí, sino por lo que significaba. Rubén se iba. No a otra casa. A otra ciudad. Y aunque en teoría seguía siendo el padre de mi hija, también se estaba despidiendo de algo más. Ya un lugar donde construimos todo. Donde fallamos. Donde fuimos una familia, aunque no perfecta. ¿Y no pensabas decírmelo antes? Le pregunté, no con reproche, sino con sorpresa. No tenía por qué. No cambia nada de lo que ya hemos acordado. Solo quería informarte. ¿Y lo haces por ti o por olvidarlo todo? Lo hago porque no puedo quedarme en una ciudad donde todo me recuerda a ti, a esto. Porque aunque lo maneje bien por fuera, estar aquí me hace daño. Y no quiero vivir con ese ruido. No le respondí. Bajé la mirada y me concentré en doblar la servilleta entre los dedos. Él continuó. Sé que no eres una mala persona. Y no voy a decir que yo no fallé también. Pero no podemos fingir que esto se arregla con tiempo. Hay cosas que no vuelven. Y yo ya no quiero esperarlas. No espero que vuelvan. Solo que no terminemos así. ¿Así como?
con este tipo de conversaciones, tan prácticas, tan frías. ¿Y cómo quieres que terminemos, Laura? ¿Con lágrimas, con abrazos, con promesas que sabemos que no vamos a cumplir? No somos esos. No más. Esto es lo que queda. Hacerlo bien por Claudia y vivir tranquilos el resto. Volví a mirarlo. Ya no había rencor en su rostro. Había distancia. Había cansancio. Había algo que no se puede reconstruir cuando se rompe del todo. Asentí y nos quedamos en silencio hasta que él se levantó y dejó un billete para pagar. Cuida de ella. Hazlo bien. No me des motivos para arrepentirme de nada de esto. Lo haré. Y cuídate tú también. Se fue sin despedirse como pareja. Se fue como alguien que ya no necesitaba más explicaciones. Me quedé sentada unos minutos más, sabiendo que ese era el cierre definitivo. Las semanas siguientes fueron raras. Empezó la nueva rutina, Claudia viajando algunos fines de semana, Rubén mandando fotos desde la playa, mensajes breves pero constantes. La niña empezó a adaptarse, no sin momentos duros, pero con esa capacidad que tienen los niños para entender sin exigir explicaciones. Yo por mi parte volví al trabajo, retomé algunos contactos que había perdido, intenté darle forma a mis días. No fue fácil. La culpa no desaparece solo porque el tiempo pase. Sigue ahí, como una mochila. A veces más pesada, otras menos, pero nunca vacía. Una noche, mientras recogía la casa, Claudia me preguntó si yo estaba triste. Le dije que un poco, pero que estaba bien. Me miró y me dijo que papá también parecía triste a veces, pero que los dos la hacíamos feliz. Esa frase me hizo llorar sin querer. No de tristeza, sino de algo más difícil de explicar. No podía reparar todo lo que se había roto, pero al menos tenía claro que ella no iba a cargar con esa culpa. Ahora han pasado ya casi 2 meses desde que Rubén se fue. No hemos vuelto a hablar más allá de los temas logísticos. No sé si está con alguien, ni me lo pregunto. Yo tampoco estoy con nadie. Ni quiero estarlo por ahora. No busco perdón, ni redención, ni consuelo. Solo quiero aprender a vivir con lo que quedó después. Con lo que fui y con lo que dejé de ser. Aprendí que la infidelidad no es un error aislado, es la consecuencia de muchos errores pequeños que nadie quiso ver a tiempo. Aprendí que el silencio es más peligroso que una pelea. Que esperar a que el otro adivine lo que sientes es la forma más segura de destruirlo todo. No tengo un final bonito para contar. Solo esto. Que sigo adelante, que intento ser una madre presente, que me esfuerzo por no repetir el mismo patrón. Que a veces me levanto fuerte y otras solo hago lo justo para pasar el día. Pero estoy aquí. Con todo lo que me duele, con todo lo que me falta. Sin excusas. Sin más mentiras. Y con la certeza de que nunca más voy a dejarme desaparecer en una casa donde nadie me vea. Aunque haya sido yo la primera en apagar la luz.